Imaginen la crueldad más absoluta que puede golpear el corazón de cualquier apasionado del automóvil. La Ferrari F360, la última de las grandes Ferrari puras e inocentes, aquella que encarnaba la síntesis perfecta entre tradición y modernidad, hoy desterrada de las calles de México, el país que una vez la recibió con los brazos abiertos como símbolo máximo del éxito. Esta no es una historia de ficción, es la verdad amarga de cómo México le dio la espalda a la última heredera directa de la gran tradición ferrarista de los años 90. La historia de la Ferrari F360 exiliada de México no es simplemente la crónica de un automóvil víctima de las restricciones ambientales modernas. Es la tragedia de una generación entera de apasionados que vio desvanecerse ante sus ojos el último símbolo de una época irrepetible del automovilismo mexicano y mundial. La F360 representaba el fin de la inocencia, el último grito de una era donde las Ferrari aún eran máquinas puras, sin compromisos, creadas únicamente para emocionar y hacer soñar. Para comprender la magnitud de esta tragedia cultural, debemos regresar al año 2000, cuando la Ferrari F360 Modena llegó a México como la evolución natural de la F355, pero con ambiciones mucho más grandes. No era simplemente un automóvil más potente o más hermoso que su predecesora, era el manifiesto de una filosofía automotriz que estaba a punto de desaparecer para siempre. Era la última Ferrari diseñada en un mundo donde la ecología aún era una preocupación secundaria y la pasión pura dominaba cada decisión de diseño. Bajo el cofre de la F360 latía un corazón que representaba el apogeo de la evolución del V8 Ferrari, un motor de 3.6 litros capaz de entregar 400 caballos de potencia. Pero estas cifras cuentan solo una parte de la historia. Lo que hacía especial al motor de la F360 era su pureza, su capacidad de transmitir emociones en estado bruto, sin filtros electrónicos, sin ayudas artificiales. Era el último V8 Ferrari que hablaba directamente al alma del conductor, sin intermediarios tecnológicos. El diseño de la F360, firmado por Pininfarina en colaboración con Ferrari, era una obra maestra de elegancia agresiva que anticipaba el futuro mientras permanecía profundamente arraigado en el ADN de la marca. Sus líneas fluidas que partían del frente con los faros retráctiles y se desarrollaban a lo largo de los costados hasta la parte trasera, dominada por las 4 salidas de escape, contaban una historia de velocidad y pasión que ninguna infografía moderna habría podido igualar jamás. Pero era el habitáculo de la F360 lo que revelaba su verdadera naturaleza de última Ferrari analógica. Cada comando era directo, cada respuesta inmediata, cada sensación auténtica. El volante transmitía fielmente cada irregularidad del asfalto. La caja manual requería habilidad y dedicación. El acelerador respondía directamente a la presión del pie sin mediaciones electrónicas. Era una Ferrari que ponía al centro al piloto, no a la tecnología. Cuando la F360 llegó al mercado mexicano en 2001, las principales ciudades del país se convirtieron inmediatamente en su escenario natural. Las calles de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún, con su mezcla única de historia y modernidad, parecían haber sido diseñadas específicamente para servir como marco a esta obra de arte sobre 4 ruedas. Ver una F360 atravesar el Zócalo al amanecer o recorrer el Paseo de la Reforma al atardecer se había convertido en uno de los espectáculos más fascinantes que México podía ofrecer. Los propietarios mexicanos de F360 formaban una élite particular, diferente a la de las Ferrari modernas. No eran simplemente coleccionistas adinerados, eran verdaderos puristas que habían elegido a la última representante de una época irrepetible. Sus reuniones dominicales en Polanco, Santa Fe o San Pedro se habían convertido en peregrinajes laicos donde se celebraba no solo la belleza de la F360, sino todo lo que representaba, la despedida de una era de inocencia automotriz. Durante sus primeros años de vida mexicana, la F360 estaba perfectamente integrada en el tejido urbano del país. Los restaurantes de lujo de la zona rosa reservaban lugares especiales para estas joyas mecánicas. Los conserjes de los hoteles 5 estrellas conocían de memoria las características de cada ejemplar de sus huéspedes, e incluso los agentes de tránsito mostraban un respeto particular por estas máquinas que encarnaban la excelencia italiana adoptada por México. Pero México ya comenzaba a cambiar, impulsado por una creciente conciencia ambiental y una nueva visión de la movilidad urbana.
El país azteca, siempre en busca de modernizarse y alinearse con estándares internacionales, se preparaba para convertirse en un laboratorio de políticas de transporte más estrictas. Lo que parecían ser ajustes menores se transformaría en una revolución que trastornaría el ecosistema automotriz mexicano. Las primeras medidas ambientales llegaron de manera casi imperceptible. La implementación más estricta del programa Hoy No Circula parecía afectar principalmente a vehículos comerciales y a aquellos más antiguos. La F-360, con su relativa modernidad tecnológica para los estándares de la época, parecía estar a salvo de estas medidas que aparentaban estar dirigidas principalmente contra el tráfico pesado y los vehículos más obsoletos. Pero era una ilusión que duraría poco. La F-360, diseñada en una época donde las normativas ambientales eran mucho menos estrictas, se encontró rápidamente en la mira de las nuevas clasificaciones ecológicas mexicanas. Su sistema de clasificación por cilindrada y año modelo la colocaba en una categoría vulnerable que la haría blanco de restricciones cada vez más severas. El primer golpe doloroso llegó con el endurecimiento de las verificaciones vehiculares en la Ciudad de México y área metropolitana. La F-360, que hasta ese momento había circulado libremente, se vio gradualmente sometida a pruebas cada vez más estrictas que a menudo no estaba diseñada para pasar. Era el comienzo de un exilio que se volvería cada vez más amplio y definitivo, transformando a la que había sido la reina de las calles mexicanas en una refugiada urbana. La ironía de la situación era hiriente y dolorosa. México, país que había abrazado el lujo automotriz como símbolo de progreso, que había celebrado durante décadas los símbolos de estatus internacional, que siempre había considerado las supercars como manifestaciones legítimas del éxito empresarial, ahora se encontraba cerrando sus puertas a una de las expresiones más refinadas del arte automotriz mundial. La F-360 se convirtió en el símbolo involuntario de una contradicción cultural profunda. Por un lado estaba la necesidad de modernizar las políticas ambientales mexicanas para alinearse con estándares internacionales. Por el otro, estaba el dolor de ver exiliada una creación que representaba ella misma un patrimonio artístico y tecnológico de valor equivalente. Era el enfrentamiento entre dos formas diferentes de progreso, el ambiental y el cultural. Los propietarios de F-360 se encontraron atrapados en un dilema existencial que iba mucho más allá de la simple movilidad urbana. Su Ferrari no era solo un medio de transporte, era un pedazo de su identidad, un símbolo de pasiones cultivadas durante años, un objeto de arte que de repente era tratado como un desecho contaminante que debía mantenerse alejado de las zonas urbanas principales. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas y devastadoras. Una F-360 que no podía circular libremente en las principales ciudades mexicanas perdía gran parte de su encanto y utilidad. ¿De qué servía poseer una de las Ferrari más hermosas jamás construidas si no se podía usar para llegar a los lugares emblemáticos del país, si no se podía mostrar en los eventos sociales importantes, si no se podía vivir plenamente la experiencia de conducción que solo México sabía ofrecer? El mercado de autos usados registró inmediatamente el impacto de estas restricciones. Las F-360 en venta en México comenzaron a cotizar menos que las ofrecidas en otros países latinoamericanos, donde las limitaciones eran menos severas. Era la certificación económica de que México se había convertido en un ambiente hostil para estas obras maestras de la ingeniería automotriz, una paradoja que hería el orgullo nacional tanto como el de los apasionados. Muchos propietarios eligieron el camino del exilio voluntario, transfiriendo sus F-360 a garajes en zonas rurales o vendiéndolas a coleccionistas de otros países donde aún podían ser apreciadas sin limitaciones. Era una forma de emigración automotriz que empobrecía el patrimonio motorizado nacional y privaba a México de uno de sus símbolos más característicos del éxito empresarial. Otros intentaron soluciones más creativas para mantener sus F-360 operativas en el contexto mexicano. La reemplacación en estados con regulaciones más laxas se volvió común, aunque implicaba complicaciones legales y costos adicionales. Algunos recurrieron a estratagemas burocráticas complejas, complicando su vida administrativa con tal de no renunciar
renunciar a su pasión. Pero la verdadera tragedia no era logística ni económica, era cultural. México estaba perdiendo un pedazo de su alma automotriz, esa parte de sí mismo que durante décadas había sabido conjugar aspiración social y excelencia tecnológica, tradición empresarial e innovación industrial. La F360 representaba esta síntesis perfecta y su desaparición de las calles mexicanas era como borrar un capítulo importante de la historia contemporánea del país. Los entusiastas internacionales comenzaron a notar el cambio. México siempre había atraído a apasionados de automóviles de todo el mundo, que venían al país no solo para disfrutar de su cultura y gastronomía, sino también para ver las supercars que circulaban naturalmente por las calles de las principales ciudades. La progresiva desaparición de las F360 del paisaje urbano mexicano privaba al país de una de sus atracciones más auténticas y espontáneas. Los eventos dedicados a las Ferrari históricas se desplazaron gradualmente hacia locaciones fuera de los centros urbanos, perdiendo gran parte de su encanto originario. No era lo mismo admirar una F360 en un estacionamiento anónimo de las afueras que verla destacarse contra el fondo del Palacio de Bellas Artes o la Catedral Metropolitana. Era la pérdida de esa magia particular que solo el encuentro entre excelencia automotriz y belleza arquitectónica puede crear. La prensa especializada internacional no tardó en señalar la paradoja mexicana. Revistas de todo el mundo contaban la historia de la F360 exiliada de su patria adoptiva, utilizando este caso como símbolo de las contradicciones del ambientalismo urbano contemporáneo. México era retratado como un país que no sabía conciliar el respeto por su progreso con la tutela de su futuro ambiental. Ferrari misma se encontró en una posición delicada frente a esta situación. La Casa de Maranello no podía criticar abiertamente las políticas ambientales de México sin parecer anacrónica, pero veía a uno de sus modelos más representativos transformarse de símbolo de prestigio en problema a ocultar. Era una herida al orgullo empresarial que iba mucho más allá de las consideraciones comerciales inmediatas. La F360 se convirtió involuntariamente en el símbolo de una transición de época que muchos no estaban preparados para aceptar. Representaba el fin de una era donde el automóvil era visto principalmente como progreso y libertad, y el inicio de una época donde era percibido sobre todo como amenaza ambiental. Era la muerte de la inocencia automotriz, el ocaso de un mundo donde la pasión pura aún podía prevalecer sobre cualquier otra consideración. A medida que las restricciones se ampliaban e intensificaban, la F360 se retiraba cada vez más a las sombras. Los pocos ejemplares que lograban aún circular en los centros urbanos lo hacían en las primeras horas de la mañana o en horarios inusuales, como fantasmas de una época pasada que buscaban no molestar al nuevo orden ambiental. Esta clandestinidad forzada transformó a los propietarios de F360 en una especie de sociedad secreta del automóvil. Se intercambiaban información sobre rutas menos controladas, sobre momentos de menor vigilancia, sobre zonas donde aún era posible disfrutar de su Ferrari sin incurrir en sanciones. Era una resistencia silenciosa que mantenía viva una pasión que el país había oficialmente repudiado. La situación alcanzó el colmo del absurdo cuando incluso las manifestaciones oficiales dedicadas al patrimonio automotriz mexicano comenzaron a excluir a las F360 de sus desfiles en los centros de las ciudades principales. Autos que habían sido protagonistas de décadas de celebraciones del éxito empresarial mexicano ahora eran considerados demasiado contaminantes para participar en los eventos que celebraban justamente ese patrimonio del cual formaban parte. La pandemia de COVID-19 ofreció un paréntesis inesperado en esta escalada regulatoria. Con los confinamientos y las restricciones de desplazamiento, la cuestión de la circulación de los autos deportivos se volvió temporalmente secundaria. Pero esta pausa solo retrasó lo inevitable. A la salida de la crisis sanitaria, las políticas ambientales se reanudaron con mayor fuerza. El año 2023 marcó un punto de inflexión decisivo con la extensión de las restricciones vehiculares a más ciudades mexicanas y el endurecimiento de los criterios de acceso. Los vehículos de alta cilindrada como la F360 se encontraron definitivamente desterrados de la mayoría de las zonas urbanas importantes del país. Era el acta de defunción oficial de la presencia Ferrari en las principales ciudades mexicanas. Las consecuencias psicológicas en los propietarios fueron considerables. Muchos describieron una sensación de despojo, como si les hubieran quitado una parte de su identidad.
La F1360 no era solo un auto para ellos, era un símbolo de éxito, un objeto de pasión, una obra de arte mecánica. Verla relegada al estatus de paria urbano fue vivido como una injusticia profunda. Algunos propietarios desarrollaron comportamientos compulsivos, sacando su F360 únicamente de noche o en horas de bajo control, transformando cada uso en un acto de rebelión silenciosa. Otros optaron por la huida, vendiendo su pasión para emigrar hacia regiones o países menos restrictivos. Era una forma de exilio elegido que empobrecía el paisaje automotriz mexicano. El mercado del arte automotriz reaccionó en consecuencia. Las F360, en perfecto estado de conservación, comenzaron a ser percibidas como inversiones a largo plazo, objetos de colección destinados a aumentar de valor con la rarificación de su uso urbano. Paradójicamente, su destierro de las ciudades mexicanas contribuía a reforzar su estatus de bien raro y deseable. La evolución tecnológica ofreció algunas soluciones alternativas. Las empresas de retrofit propusieron conversiones de F360 a sistemas menos contaminantes, prometiendo conservar la estética, permitiendo la circulación en zonas restringidas. Pero estas soluciones, además de su costo prohibitivo, planteaban cuestiones de autenticidad que dividían a la comunidad de puristas. Hoy, la situación parece irreversible. México hizo la elección de la salud pública y el medio ambiente en detrimento de la diversidad automotriz y el prestigio mecánico. Las raras F360 que aún circulan en las principales ciudades lo hacen en la ilegalidad o se benefician de autorizaciones excepcionales tan raras que constituyen un privilegio absoluto. Esta transformación plantea preguntas fundamentales sobre la evolución de nuestras sociedades urbanas. ¿Hay que sacrificar la belleza y la pasión en el altar de la ecología? ¿Se puede conciliar la preservación del ambiente con el respeto del patrimonio automotriz? México optó en favor del aire puro, pero al precio del empobrecimiento de su paisaje automotriz y la desaparición de una cultura mecánica centenaria. La Ferrari F360 sigue siendo una de las más hermosas realizaciones del automóvil moderno. Su destierro de México no disminuye en nada sus cualidades intrínsecas, pero priva al país de un símbolo de excelencia y pasión. Es quizás el precio a pagar por ciudades más respirables, pero es sin duda el fin de una época donde el automóvil aún podía hacer soñar en las calles mexicanas. La verdad amarga sobre las restricciones a la Ferrari F360 en México es que no son solo una cuestión de contaminación o tráfico. Son el símbolo de una elección cultural profunda, la de sacrificar la belleza y la pasión en el altar de la sustentabilidad. Es una elección que puede justificarse racionalmente, pero que deja un vacío emocional que ninguna política ambiental puede llenar. La F360 seguirá siendo para siempre la última Ferrari inocente, aquella que cerró una época sin saber que estaba abriendo otra. Su exilio mexicano no borra su grandeza, pero marca ciertamente el fin de un sueño colectivo que había acompañado a generaciones de apasionados. Es la prueba de que incluso los sueños más hermosos pueden volverse anacrónicos y que el progreso a veces exige abandonar lo que más amamos. Tal vez algún día México encuentre la forma de reconciliarse con su F360, quizás cuando se vuelva lo suficientemente antigua como para ser considerada patrimonio histórico en lugar de amenaza ambiental. Pero por ahora, esta maravilla de la ingeniería italiana continúa su exilio dorado, testigo silencioso de una época donde el automóvil aún era poesía en movimiento. Si esta historia los ha conmovido tanto como a mí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras reflexiones sobre los grandes temas del automovilismo contemporáneo. Cuéntenme en los comentarios, ¿han poseído o manejado alguna vez una F360? ¿Cómo viven el conflicto entre pasión automotriz y responsabilidad ambiental? Denle like si esta reflexión los hizo pensar y compártanla con quien ama el automóvil verdadero, el que aún sabe emocionar. Nos vemos en el próximo episodio. En el IC.